El día de hoy, con la ayuda del Señor, pues vamos a ver si yo creo que vamos a terminar esta sección acerca de los atributos de Dios y de la relación de Dios con sus criaturas o con su creación. Entonces, pues rápidamente, a manera de repaso, quiero, quiero que juntos tratemos de recordar algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora. Entonces, en primer lugar, bueno, ¿recuerdan cómo se clasifican los atributos de Dios en términos generales? Hay unos atributos que son ¿qué? Comunicables y otros que son incomunicables. Bueno, en realidad hay otra clasificación de atributos que también utilizan algunos teólogos, también muy apropiado, es los atributos que son inmanentes en Dios, o sea, que estaban en Dios desde siempre, bueno, todos los atributos han estado en Dios desde siempre, pero que se revelan en Dios cuando Él era solo y cuando no había nada más. Hay otros atributos que se revelan en la creación y otros atributos que se revelan en la redención. Entonces, bueno, pero no vamos a entrar en muchos detalles, ya nosotros estamos agotando este tema, así que rápidamente vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son algunos de esos atributos que hemos visto hasta ahora? ¿Recuerdan? Su santidad. ¿Y qué es la santidad de Dios? Bueno, ¿cómo entendemos la santidad? ¿Recuerdan? En la santidad hay algo bien específico. Sí. ¿Cómo? Él es diferente, Él es completamente otro. Y ese es el primer aspecto o la primera acepción de la santidad de Dios, ¿no es cierto? Que Dios es esencialmente otro. Muy bien. Y me gusta que esa fue la primera definición que dieron, porque en realidad es, claro, no que la otra no sea importante, pero es casi por lo general cuando se habla de la santidad de Dios, por lo menos cuando estamos en la visión del profeta Isaías o en el Apocalipsis, los ángeles cantando santo, 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 tiene que ver principalmente y sobre todo con esa parte de la santidad de Dios, con que Dios es simplemente alguien más, es otro, es de otra categoría. Muy bien. Pero hay otro aspecto de la santidad de Dios, ¿cuál es? Bueno, ese es otro atributo, ahorita vamos a definir ese. Pero de la santidad de Dios, ¿cuál es la otra definición? ¿Recuerdan? Él es puro, ¿verdad? Moralmente hablando. Él es puro, Él es sin relación alguna con el pecado, ¿verdad? Ese es el otro aspecto de la santidad de Dios. Muy bien. Pregunta, ¿es la santidad de Dios un atributo comunicable? Exacto. Sí y no, porque fíjense, acuérdense que la santidad tiene dos acepciones. En el sentido de que Dios es esencialmente otro, pues no, obviamente que no, eso no es comunicado a ninguna criatura. En el sentido de la pureza moral, esa sí es comunicada en cierto grado al ser humano, ¿no es cierto? Bueno, específicamente a sus hijos, ¿no? Que son llamados ahora santos, de hecho, ¿no? Gracias a su unión con Cristo. Muy bien. El otro atributo que dijo la hermana, la aceidad, un atributo que no es, digamos, tan común o que no se escucha mucho. ¿Qué significa la aceidad de Dios, recuerdan? Bueno, tiene esa implicación también. Exactamente, que Dios es ¿qué? Autoexistente, ¿verdad? No depende, no necesita de nada ni de nadie para ser y existir. Él es autoexistente, Él es autosuficiente. Eso significa aceidad. Bien, otro atributo,
Soberanía. ¿Y qué entendemos por la soberanía de Dios? Ok, Él hace todo lo que quiere en todos, ¿sí? Eso es, muy bien. Eso es la soberanía de Dios. En términos muy generales, obviamente, cuando hablamos de la soberanía de Dios, pues ya saben, hay mucha tela por cortar ahí, pero en términos generales es eso, que Dios siempre hace lo que le place, ¿no? En toda su creación. ¿Sí? No hay quien detenga su mano. Acordémonos de ese texto de Daniel, ¿no? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No, Él es soberano sobre todo y sobre todos, ¿no? Bien, otro atributo de la inmutabilidad. Dios es inmutable, ¿no es cierto? ¿Y qué significa que Dios es inmutable? Que no cambia, no varía, ¿no es cierto? En Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago también. Exactamente. Bueno, otro atributo, ahorita resumo más. Otro atributo de los que vimos. El poder de Dios. Dios es un Dios que omnipotente, ¿no es cierto? Todopoderoso, ¿verdad? Él no está limitado, o sea, en ese sentido, Él puede hacer, como dice el Salmo 115, ¿no? Todo lo que quiso, lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? Bien, ¿alguien habló por ahí sobre la qué? Infinitud. Muy bien, nuestro Dios es un ser ¿qué? Infinito. No tiene barreras, no tiene limitación alguna. Y cuando hablamos de la infinitud de Dios, estamos diciendo también que Dios no tiene límites en cuanto a qué, por ejemplo. En cuanto al tiempo. Y cuando decimos que Dios no tiene límites en cuanto al tiempo, ¿de qué atributo estamos hablando? De su eternidad. Nuestro Dios es un Dios eterno. A Él no le pasan los años, ¿no es cierto? Siempre ha sido, siempre es y siempre será. Él es eterno. Muy bien. Pero también en qué otro sentido nuestro Dios es infinito. En tiempo, ¿en qué más? En conocimiento. Y eso hace que nuestro Dios sea un Dios ¿qué? Omnisciente, exactamente. Que todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada oculto a sus ojos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la omnisciencia de Dios. Otro atributo. La bondad de Dios, muy bien, la bondad de Dios. De hecho, cuando hablamos de la bondad de Dios, acuérdense, la bondad de Dios es una manifestación ¿de qué? ¿De su qué? De su amor, ¿no es cierto? No sé si recuerdan, en alguna ocasión nosotros hablamos del amor de Dios, ¿no? Como un atributo. Y decíamos que este amor de Dios se manifiesta o se revela en otros atributos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son algunos de esos atributos que revela el amor de Dios? Ya Jonathan dijo uno, la bondad de Dios. ¿Qué otro atributo? Su misericordia. ¿Cuál? Paciencia. Fidelidad. Muy bien. ¿Qué les parece su gracia? ¿Sí? Y acuérdense, hicimos la distinción entre gracia y misericordia, ¿no es cierto? Porque no necesariamente es lo mismo, tienen unas implicaciones precisas, puntuales. Pero igual, no vamos a ir allá porque ya las clases están ahí, si quieren saber más, vayan al canal de YouTube. En cuanto al amor de Dios, muy bien. Hay otro aspecto en el ser de Dios que parece ser contradictorio a su amor. ¿Cuál es? La justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios parece ser contradictoria, sobre todo cuando hablamos en términos de retribución, ¿no?
Porque, por ejemplo, el Salmo nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, si Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, de misericordia, ¿cómo entendemos que Dios está airado también? ¿No es cierto? ¿Cuál fue la explicación que dimos ante esa interrogante, ante ese planteamiento? Si Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿cómo Dios puede airarse? ¿Cuál fue la respuesta? Porque es justo. Bueno, hay que decir algo. Porque Dios es amor, Dios se aira. ¿Cómo así? Vamos a ponerlo en términos humanos. Porque ustedes aman a sus hijos, por ejemplo, hablando de los padres, ¿no? Porque ustedes aman a sus hijos, ustedes se molestan cuando hacen algo indebido, ¿no es cierto? O sea, ustedes no están para aplaudirle todas sus travesuras, yo me imagino. Pero ¿por qué se molestan si ustedes los aman? No es contradictorio, ¿no es cierto? Es precisamente porque ustedes aman tanto a sus hijos y quieren el bien para ellos y no quieren que sufran, que ustedes los corrigen, ¿no es cierto? Que ustedes los disciplinan. Es por eso. Y no es que los estén aborreciendo a ellos, no. Ustedes lo que aborrecen es su mala conducta, ¿no es cierto? Su mal proceder, no a ellos como tal. Bueno, en el caso de Dios, y claro, en el caso de Dios, como siempre, nosotros somos nomás un tipo, una maqueta y siempre nos vamos a quedar muy cortos, ¿no? Pero el caso de Dios es infinitamente más grande. Dios, por un lado, porque Él es amor, y porque Él es un Dios santo, entonces Él simplemente no tolera el pecado, Él lo aborrece por completo. ¿Sí? Entonces, cuando usted ama, usted por defecto odia. ¿Qué odia? Odia todo lo que está en contra de ese amor, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre en Dios. Dios, porque ama, Él odia, porque ama su gloria, porque ama a su Hijo, porque ama su creación y ama a sus hijos. Él aborrece todo lo que se levanta o se opone en contra a esos propósitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hecho de que Dios se aire contra el pecado, eso no es contradictorio con su amor. Y por otro lado, porque Dios ama a sus hijos, es que los disciplina también, ¿no es cierto? Como dice Hebreos 13, si no estoy mal. Bien. O 12, se me hizo un corto, pero está por ahí. Bien, entonces, bueno, ya vimos en términos generales algunos de esos atributos, creo que los más relevantes. Y también hablamos sobre la relación de Dios con sus criaturas. En primer lugar, decíamos, hablando de esa relación, de cómo Dios se relaciona con su creación. En primer lugar dijimos, creo que la silla, sí, tranquilo. Ya, muy bien. Decíamos que Dios tiene una independencia, Dios es independiente de su creación. Esto se relaciona mucho con la seidad de Dios, ¿no es cierto? El hecho de que Él sea independiente de su creación, de que Él no necesite o dependa de ella, entonces esto está muy relacionado con su aceidad. Que Dios tiene por sí mismo toda vida, toda gloria, Él es suficiente, no necesita
nada absolutamente de ellas. Ni siquiera, escuchen esto, que esto me llamó mucho la atención, ni siquiera Dios necesita o depende de que la creación le rinda culto o le dé gloria. ¿Por qué? Pregunta, antes de que todo este mundo fuera, ¿estaba Dios triste porque no había quien le glorificara? No. Dios tiene contentamiento en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Dios no depende o no necesita. Dios no es, como decía C.S. Lewis antes de su conversión, Dios no es como una mujer que camina en medio de las personas esperando que todo el mundo le rinda pleitesía. No, Dios no es eso. Dios es glorioso en sí mismo y en ese sentido es absolutamente independiente. Ni siquiera, aunque eso lo demanda, escuchen, ojo con esto, y así es como vamos a terminar el día de hoy, si Dios quiere. Dios demanda gloria para sí, pero no la necesita. No la necesita, Él no depende de eso para ser y existir y para ser completamente feliz y dichoso. Eso quiere decir que Dios es independiente en todo el sentido de la palabra. Pero también hablamos de este aspecto. Dios no solamente es independiente de su creación, que no necesita de ella, pero además Dios tiene un ¿qué? Dominio, ¿no es cierto? Un dominio, un control absoluto sobre ella. ¿Sí? El hecho de que Él no necesite de la creación para ser y existir, no quiere decir que Dios se desentiende y la deja ahí, que siga su curso natural, como si nada. No, Dios tiene un dominio, un control soberano, ¿no es cierto? Y aún, incluso, las cosas naturales que ocurren, y lo hago entre comillas, porque en realidad son naturales porque Dios así lo estableció, no porque ella actúa por su propia cuenta, como los científicos pretenden enseñar. Por ejemplo, es natural que en el momento de que el esperma se une con el óvulo, genere vida. Eso es natural, científicamente hablando, o sea, eso va a ocurrir, ¿no? Hay una nueva vida. Sin embargo, es natural por razón de que Dios así lo estableció. Si no fuera, por eso se habla del milagro de la vida, por ejemplo, ¿no? Porque si no fuera así, si Dios no diera un alma a esa fecundación que acaba de ocurrir, entonces ahí no hay vida, ¿no es cierto? Ahí no hay vida. Dios tiene que infundir aliento para que haya vida. Entonces noten, estamos hablando de cosas, de procesos naturales, pero que son en últimas controlados por Dios, ¿sí se dan cuenta? Ese es el punto. Y todo, las leyes de la naturaleza, ¿no? La gravedad, en fin. Entonces, estamos diciendo que Dios tiene un dominio soberano sobre toda su creación. Y eso incluye a todo tipo de personas, ¿no es cierto? Incluyendo los más altos magistrados, los grandes reyes, todo el mundo está bajo el dominio soberano de Dios. Bien, y también hablamos del conocimiento absoluto, por supuesto. El hecho de que Dios sea independiente de la creación no quiere decir que Dios desconozca a su creación, no. Ya lo he dicho otras veces, Dios no es como un ingeniero que crea una máquina y la deja funcionando ahí por su cuenta, no. Él está pendiente, Él conoce todas y cada una de las piezas que componen su creación, ¿no es cierto? Él conoce a todas las estrellas del universo y las llama por su nombre. Wow, eso es increíble, ¿no? Bueno, Dios así lo hace.
porque Él tiene un conocimiento infinito, absoluto de su creación. Bueno, tan profundo es el conocimiento de Dios sobre su creación que Él conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos, ¿sí? Lo que nadie ve y lo que nadie sabe, Dios ya lo sabe. Incluso aquellos pensamientos que todavía no han venido a nuestra mente, Él ya lo sabe. ¿Sí? Ok. Y lo último que vimos fue su santidad total ante ella, ante la creación, ante sus criaturas. Dice que Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. O sea, porque Dios está por encima de su creación, Él tiene toda la autoridad, toda la potestad también, vamos a decir, de pedir o de exigir de sus criaturas una obediencia perfecta. Bien, hermanos, y todo esto que hemos visto hasta ahora, ahorita a manera de resumen, noten, ya se nos fueron 30 minutos en un resumen. Pero es que, hermanos, lo que acabamos, porque entre todos lo hicimos, lo que acabamos de hacer en 30 minutos, ustedes saben, yo lo he venido haciendo durante casi un año. Sí. Entonces, en realidad, estamos resumiendo bastante el tema. Y todo esto que hemos visto hasta el día de hoy nos lleva a esta sección, a esta parte. Y es los derechos intrínsecos que Dios tiene sobre su creación. Dios, por ser Dios, por ser santo, por ser soberano, por ser inmutable, por ser todo lo que Él es. Y nosotros, por ser lo que somos, criaturas, ¿no es cierto? Y aparte, pues, bueno, el agravante del pecado se suma, ¿no? Pero no más, dejémoslo, por el solo hecho de ser criaturas, tenemos una obligación ante Dios. O Dios tiene un derecho que demanda de nosotros. Y es como lo dice la confesión en la última parte del párrafo 2. Dice, a Él, a Dios, se le debe por parte de los ángeles y los hombres. Ahora, ¿por qué habla de ángeles y de hombres? ¿Por qué no habla de árboles? ¿O por qué no habla de estrellas? ¿O de los pájaros? ¿No les parece interesante? Bueno, dice, a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le placiere demandar de ellos. Bueno, aquí estamos hablando de seres racionales, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Los ángeles y los hombres son las únicas dos criaturas racionales, ¿saben? No hay otra criatura racional en todo el universo. Los animales pues son seres animados, actúan por instinto, pero no son seres racionales. ¿Sí? En otras palabras, Dios no puede demandarle a un perro que lo adore. ¿Se entiende? El perro es perro y hace lo que un perro hace y se acabó. Y claro, aún con todo y eso, la creación rinde adoración a Dios. Eso también es interesante. Uno lee a veces en algunos salmos, ¿no es cierto? Como los árboles, como las aves, y como, en fin, rinden adoración. Pero este tipo de adoración no es de lo que estamos hablando aquí. No es eso. Porque claro, obviamente toda la creación fue hecha para la gloria de Dios, definitivamente. Entonces, en un sentido amplio, general, pues claro, toda la creación le rinde culto a Dios, ¿no es cierto?
las estrellas, reflejando su poder, en fin. Pero aquí estamos hablando de algo que Dios demanda. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es algo que toda la creación por defecto hace, sino que es algo que Dios demanda de ciertas criaturas, y específicamente de los ángeles y de los hombres. ¿Y qué es eso que Dios demanda? Toda adoración, todo servicio y obediencia. Dios demanda de nosotros toda adoración, todo servicio y obediencia. Bueno, quizás algunos pudieran resumir esto simplemente en un acto de adoración. Y es verdad, en cierto modo. Sin embargo, la confesión, para ser más puntual, pone adoración, servicio y obediencia, dando a entender, ¿verdad? Siendo más específico, como digo, en el sentido de que nosotros los hombres estamos llamados a rendir culto a Dios, a adorar a Dios con todo lo que somos y hacemos, a servirle a Dios por todo lo que Él es y a obedecerlo, Adán, cuando fue creado, ¿eso fue lo que se le demandó? En Génesis 2:17, cuando dice, mira, de todos los árboles del huerto puedes comer. Eso es abundancia de gracia, ¿no es cierto? Podía disfrutar de todo lo que había en el huerto, excepto del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Ese no lo comas, porque el día que del comas, morirás. ¿Qué esperaba Dios? Bueno, no que esperaba, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero ¿qué fue más bien lo que Dios demandó de Adán? Demandó adoración, demandó servicio y obediencia. Adoración, porque al único que él tenía que rendir culto era a Dios, y eso implicaba no escuchar a nadie más, ¿sí? Dios no comparte su gloria con nadie. En el momento que Adán y Eva escuchan a la serpiente, ¿qué pasa? Dejaron de rendir adoración a Dios, ¿se dan cuenta? Adán fue demandado servicio. Bueno, ese fue un mandamiento antes. ¿Recuerdan cuando dice, cuando Dios los puso a ellos para que labrasen y cultivasen la tierra y todo esto, ¿no es cierto? Un servicio a Dios. Y por supuesto, obediencia, definitivamente. Obediencia. Y es lo mismo que Dios sigue demandando hasta el día de hoy de todas sus, bueno, no de todas sus criaturas, ya dijimos, pero de todas las criaturas racionales. Es lo que Dios sigue demandando hasta el día de hoy. Y cualquier cosa, bueno, hay que agregar un comentario, que como criaturas deben al Creador. O sea, si alguien pregunta, ¿por qué razón yo debo rendir adoración, o debo servir a Dios, o debo obedecer a Dios? ¿Por qué razón debo yo hacerlo? ¿Cuál es la respuesta? Pues, porque Él es Dios. Porque Él es el Creador. Y nosotros, sus súbditos, sus criaturas. Punto. No hay nada más que decir. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, cuando dice Pablo, dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No? ¿Verdad? No. Porque Dios lo dice, tenemos que hacerlo, punto. Porque Dios lo demanda. Porque Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Y no solo eso, sino como dice aquí, cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar. Así que, como digo, todo lo que hemos visto hasta ahora termina en esto, en que
toda la creación, pero específicamente las criaturas racionales, por lo que Dios es y por lo que somos nosotros, estamos demandados a rendir ese culto, esa adoración. Entonces, aquí tenemos una lista de textos, no los vamos a ver todos, no se asusten. Vamos a revisar algunos cuantos que aparecen en esa lista y que nos llaman la atención en cuanto a eso precisamente, en cuanto al derecho que Dios tiene sobre nosotros y nuestra responsabilidad para con Él. Entonces, por ejemplo, ese primer texto de Primera de Crónicas, el capítulo 29, y versículos 10 al 13. Bueno, esto fue después de que David hizo una colecta, ¿recuerdan? Hizo una colecta para que Salomón, su hijo, construyera casa a Jehová, ¿recuerdan? David sabía que él no iba a construir porque había derramado mucha sangre, pero que su hijo lo iba a hacer, Dios se lo había dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el versículo 9 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. ¿Ven el contexto? Se alegró. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Sí. Noten, aquí tenemos un ejemplo incluso de cómo estos judíos dieron no con tristeza, sino con alegría, ¿verdad? Dice que alegremente lo hicieron, porque de corazón lo ofrecieron a Jehová. Versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David. ¿Y qué hizo? ¿O en qué terminó todo esto que hizo Israel, esta colecta? Bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Eso es una doxología, ¿no es cierto? Una adoración o un canto de alabanza. Así, en eso concluyó todo el trabajo que se había hecho, esta gran colecta, terminó en una alabanza, en una doxología al Señor. Como todo, ¿no es cierto? Como todo. Ahora, ustedes saben, mis hermanos, que el libro de los Salmos, bueno, está lleno, ¿no? Está lleno de alabanzas al Señor. Ahí tenemos una lista de varios textos de los Salmos. Como digo, no vamos a revisarlos todos ellos. Pero el punto, mis hermanos, es que razones de peso tenemos para rendir culto al Señor, ¿no les parece? Razones de peso. Por todo lo que Dios es. ¿Sí? Mire, el propósito por el cual nosotros estamos aquí, el propósito por el cual o para el cual Dios nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo,
a precio de sangre, es simplemente para que nosotros que estábamos incapacitados, porque acuérdense, en esa condición nos dejó el pecado, ¿recuerdan? Incapacitados moralmente para rendir culto a Dios, ahora en Cristo lo hagamos. Para eso. Sí. Nuestra mayor motivación como creyentes, escuchen esto, nuestra mayor y principal motivación como creyentes no debe ser meramente la búsqueda del gozo, por ejemplo, el beneficio personal, el sentirme bien conmigo mismo. No. La mayor motivación del creyente para hacer todo lo que hace es única y exclusivamente rendir la gloria al Señor. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, que dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Punto. O sea, que la mayor motivación de nuestra existencia, ¿cuál es? ¿Cuál es el motor de nuestra vida? ¿Cuál debe ser el motor de nuestra vida? La gloria de Dios. Absolutamente. Y definitivamente. Por supuesto, eso tiene un efecto secundario sobre nosotros. Porque sí, es verdad, eso resulta en nuestro beneficio. Cuando nosotros vivimos vidas para la gloria de Dios, cuando nosotros rendimos, ofrecemos nuestros cuerpos, como dice Pablo en Romanos 12, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, eso termina beneficiándonos definitivamente. Nosotros somos los grandes beneficiarios de todo esto. Pero, en últimas, quien se lleva la gloria en toda esta obra es Dios. ¿Se dan cuenta? Ok. Por ejemplo, cuando revisamos la oración del Padre Nuestro, ¿ustedes saben en qué está centrada la oración del Padre Nuestro? ¿Está centrada en mis necesidades? ¿Verdad? ¿Está centrada en mis deseos? No. Sino que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes, bueno, los que vienen los miércoles, vamos a abundar un poquito más en esto. Pero la oración del Padre Nuestro, que es un modelo, no es precisamente para que la estemos repitiendo, porque es algo que el Señor acaba de decir, que no somos vanas repeticiones, ¿no? No quiere decir que no la podamos hacer de vez en cuando, pero es un modelo, eso es todo. Y como modelo nos enseña también cuál es el centro de la oración, de nuestras oraciones. El centro de la oración no está en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, sino que está únicamente en Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Todo gira en torno a ti, Señor. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Oh, entonces no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo, ¿se dan cuenta? Todo gira en torno a ¿quién? A Él.
Se trata de Él, de su nombre, de su gloria, de su reino, de su voluntad y no de la mía. O un texto más conocido, que acabamos de pasar por ahí no hace mucho, en Romanos 11. Porque de Él, versículo 36, porque de Él, de Dios, por Él y para Él. En otras palabras, Dios es el fundamento de todo, ¿no es cierto? Dios es el gran arquitecto. Dios es el gran diseñador, el gran constructor. De Él son todas las cosas. Él lo planeó todo, Él lo hizo todo. Él es el fundamento. Porque de Él, por Él, no solo Él es el fundamento, ¿no es cierto? Él es el medio que sostiene todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Porque de Él, por Él, pero también Él es el final de todo. Él es el propósito último de todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, absolutamente. ¿Aún las cosas malas que pasan? Sí, aún esas. Que para nosotros no son tan buenas porque quizás no nos convienen. Bueno, depende cómo lo veamos. Depende cómo entendamos la palabra conveniencia, ¿no? Si conveniencia solamente es buscar el placer, bueno, entonces no nos conviene. Pero si conveniencia es hacer lo que es mejor para el Señor y para nuestro bien, entonces sí nos conviene. Entonces, de Él, por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas, aun aquellas que no nos parecen tan buenas. Porque aun esas que no nos parecen tan buenas, son buenas. Son buenas porque también Pablo ha dicho en Romanos 8 que para los que aman a Dios, claro, esto es solo para los creyentes, esto sí no es para todos. Para los que aman a Dios, todas las cosas, todas también, ayudan a bien. Entonces, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Conmigo, hay tantos textos que pudieran revisar, pero vamos a ir al final. Vamos a ir a Apocalipsis, a ver. ¿Dónde estoy? Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis 4, versículos, voy a leer primero 10 al 11. Mire cómo dice. Bueno, de hecho, esta es una visión semejante a la que tuvo Isaías en Isaías 6. Porque mire cómo dice, en el versículo 8, leo desde el 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, escuchen cuál es el canto celestial, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Si se dan cuenta, mis hermanos, ellos están proclamando el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y hace mención de varios atributos, ¿verdad? Hace mención de su santidad, hace mención de su poder, hace mención de su eternidad, en fin. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, porque acuérdense, que Dios demanda adoración, servicio y obediencia de ¿quiénes? De los ángeles y de los hombres. Aquí estamos viendo a los ángeles en acción, ¿sí se dan cuenta?
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen? Adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y noten lo que hacen con esas coronas que han recibido, porque de hecho hay personas, noten, también puede haber una falsa motivación en lo que hacemos cuando solamente estamos esperando en la recompensa, o pensando en la recompensa. Es verdad, va a haber recompensas, pero eso tampoco debe ser el motor. Ya saben cuál es el motor del creyente. Porque mire en qué resulta todo esto. Adoran al que vive por los siglos y mire lo que ocurre, lo que hacen con sus coronas, y echan sus coronas delante del trono. Para eso van a ser nuestras coronas, no para nosotros lucirlas y decir, mira lo que yo me gané. No tendría sentido en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Pero ¿para qué nos son dadas esas coronas? Para arrojarlas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, noten, de Él, y por tu voluntad existen por Él y fueron creadas para Él. ¿Se dan cuenta? Todo termina en adoración. Todo termina en adoración. Incluso las coronas que nos serán dadas como recompensa no van a ser para nuestra gloria, para jactarnos de que nosotros logramos algo en el servicio al Señor mientras estuvimos en esta tierra. No. Sino que esas coronas tienen como fin último, ¿qué? La gloria de Dios. Y luego en el capítulo 5, versículos 9 al 14, y cantaban, aquí están otra vez los ángeles, con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, como dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Aquí están, noten, en el capítulo 4 están adorando a Dios. ¿Por qué? Se puede decir en términos generales. ¿Qué motivación, vamos a decir, tenían estos ángeles para adorar a Dios? ¿Qué dice en el verso 11? ¿Por qué? Entonces están alabando a Dios por ser lo que Él es, ¿no? Y están haciéndolo en relación con su creación, ¿verdad? Porque tú eres el creador. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero miren el verso 9 del capítulo 5. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que tienen ahora aquí en esta adoración? En el capítulo 4 vemos a Dios en el acto de creación, ¿no es cierto? En relación con su creación. Pero aquí vemos a Dios en relación ¿con qué? Con el acto de redención. Mire cómo dice, porque tú fuiste inmolado. Están cantando al Cordero, ¿no es cierto? Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este acto de adoración está relacionado ¿con qué? Con el acto de la redención. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Y miré y oía la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero. Otra vez, esta adoración está centrada en la obra expiatoria de Cristo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo, escuchen, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, es decir, aún los mismos muertos que un día van a ser resucitados. Todas las cosas que estaban en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y cuál es la respuesta angelical a toda esta adoración de la creación? Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Ven en qué termina todo? ¿O cuál es el fin último de todo? ¿De todas las cosas? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Esa es la primera pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Bueno, es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? A eso nos lleva todo esto. A eso, mis hermanos, nos debe conducir el conocimiento de Dios. ¿No es cierto? A contemplarlo más tal cual Él es, y que esto nos lleve a un acto de adoración. A eso nos debe conducir el conocimiento del Dios Santo. Eso es vivir en una relación con Dios. No importa cuánto conocimiento tengas acerca de Dios. Quiero ser enfático. Está bien que te sepas los atributos de Dios y su definición. Eso es muy importante, de verdad que sí. Nos ayuda mucho. Pero tú puedes conocer aún los atributos de Dios con su definición, pero quizás no tener una relación con Dios, que es diferente. Si este conocimiento no produce adoración y obediencia y servicio, entonces no estás en relación con Él. A esto nos debe conducir el conocimiento del Dios Santo. Que el Señor nos ayude. Se me fue el tiempo, hermanos. Igual podemos comentar en el descanso si quieren. Pero creo que sobre esto no hay dudas. Yo me imagino. Oremos. Padre Santo, digno eres, Señor, por todo lo que tú eres y lo que tú haces, Señor, porque todas las cosas por ti fueron hechas, por ti existen y para ti fueron creadas. Pero también, Señor, y sobre todo, porque en Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado, nos has redimido para sí, para hacernos un pueblo de todo linaje, lengua, tribu y nación. Un pueblo que te alaba y que te adora. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos decidido vivir no para ti, no para tu gloria, cuando esa no ha sido nuestra máxima motivación, sino que ha sido la nuestra propia. Perdónanos, oh Dios.
y ayúdanos a corresponder a tanta gracia, a tanta misericordia, que podamos responder de una forma razonable, Señor, ante este conocimiento que tú nos das. Que podamos tener más intimidad, Señor, que el conocimiento no sea solo intelectual, sino relacional. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo, para su gloria.